Hay una pregunta que me acompañó durante muchos años. Una pregunta que no solamente observé en mí, sino que también la vi una y otra vez en las personas que acompaño, en las personas que he acompañado. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué repetimos el mismo patrón aunque ya lo hayamos comprendido? Porque comprender algo y dejar de vivirlo no siempre ocurre en el mismo tiempo. No siempre ocurre al unísono. Yo me lo pregunté millones de veces porque quería entender, quería encontrar esa explicación. No podía descubrir, quería descubrir qué era eso que me llevaba bien una y otra vez a situaciones similares. ¿Por qué yo, después de haberlo comprendido, lo seguía viendo y lo seguía sintiendo? En mi caso hubo un patrón muy claro. El patrón era el del abuso, particularmente el del abuso de autoridad. Un patrón que no solamente observé en mi historia, sino que también lo observé en mi familia, lo viví en mi niñez. Observé también ese patrón en el clan familiar, en mis vidas pasadas. También lo observaba en las sesiones que tenía. Y cuando finalmente yo pude ver ese patrón de forma muy clara, dije, listo, ya está. Pensé que la comprensión era suficiente, pero no lo fue. Porque comprender cambia la percepción. Y yo creía que con eso ya estaba, pero no necesariamente cambia la experiencia. Y ahí fue cuando empecé a entender algo diferente. Algo que hasta el momento no había podido entender. El camino no comienza cuando nos cuestionamos. Cuando decimos, ¿y a mí por qué me pasa esto? ¿Y yo por qué vivo esta experiencia si otras personas a lo mejor no la viven? ¿Por qué a mí se me repite esto? El camino no comienza ahí. El verdadero camino comienza cuando cambia nuestra percepción. Cuando ya no podemos seguir justificando aquello que a lo mejor antes normalizábamos, como yo, el abuso de autoridad. El abuso en general. No voy a entrar en detalles, pero el abuso en general. Cambia cuando dentro nuestro decimos, yo no puedo seguir haciendo de cuenta que esto no está pasando o que esto está bien. No puedo seguir haciendo de cuenta que esto está bien. Como dije, en mi caso ocurrió con la violencia. La violencia que veía afuera, pero sobre todo la violencia que ejercía contra mí misma. Porque yo era la que sostenía lo insostenible, porque la justificaba, porque la repetía sin darme cuenta. Y cuando finalmente pude verla, pensé que todo iba a cambiar, como mi percepción, que cambió en un segundo. Pensé que todo iba a cambiar en ese momento. Pero seguí encontrándome con situaciones parecidas, donde seguía percibiendo esa violencia. Y entonces ahí apareció otra pregunta. Yo siempre digo que lo más importante son las preguntas. Y la pregunta era la siguiente: si yo ya lo comprendí, ¿por qué sigo repitiéndolo? ¿Por qué se me siguen presentando situaciones así? Y con el tiempo, encontré la respuesta. Mi mente había cambiado. Mi percepción había cambiado. Las creencias comenzaban a cambiar. Pero en el cuerpo
en el cuerpo todavía seguía viviendo, el cuerpo seguía viviendo la memoria anterior. Seguía estando. Durante años había aprendido una manera determinada de responder, de reaccionar. Se convirtió en una manera de sobrevivir. Y aunque mi percepción ya era diferente, existía una enorme inercia interna que todavía no había cambiado. Más o menos como cuando intentas cambiar de rumbo en un barco que lleva años navegando en la misma dirección. La mente gira primero, pero el resto tarda un poco más. Y ahí aparece una frase que, como tantas otras, cambió mi manera de entender los procesos de transformación profunda. Y es una frase que nombré en el video anterior. El cuerpo es el último que se entera, porque el cuerpo guarda memoria, guarda hábitos. Y te voy a contar algo que me pasó hace unos 4 años atrás, respecto de esto de que el cuerpo guarda memorias. Fui a hacerme masajes con mi profesor de yoga. Y yo dije en el principio de este video que una de los patrones que yo había experimentado y que se me repetían era el de la violencia y el del abuso. Dije que no iba a entrar en detalles, pero con esto que voy a contar te vas a dar cuenta de qué abuso me refiero. En la zona de la entrepierna y en la zona de los aductores, cuando este profe realizaba masajes con un aparato especial, porque él era muy precavido en respetar el cuerpo de las personas, y había zonas en donde no usaba sus manos, sino que usaban ciertos aparatos para poder masajear sin tener que entrar en contacto físicamente con esa zona. Y en la zona de los aductores, la zona interna de los muslos, él usaba ese aparato. Y yo en ese masaje descubro que tenía nudos en esa zona. Y cuando él con ese aparato empieza a masajear esa zona, yo empecé a gritar. Empecé a llorar. Empecé a decir palabras como basta, déjenme, no quiero que me toquen. Y como esta persona era también terapeuta, sabía que yo estaba en un proceso de liberación a nivel físico. Yo hasta ese momento no me había dado cuenta de esto. Yo nunca había percibido esa tensión en los músculos en esa zona. Y no solamente fue en esa zona, sino que también en otras zonas de mi cuerpo también, que respondían a proteger lugares que habían sido vulnerados en esta vida cuando era niña, en esta vida cuando era un adulto joven y en otras vidas también. Y entonces ahí yo me di cuenta de que en las células del cuerpo quedan guardadas esas memorias, esos dolores. Y que yo necesitaba hacer un movimiento físico para liberarlos. Y como conté también en otros videos, yo tuve un gimnasio, fui instructora de mi propio gimnasio, fui dueña de mi propio gimnasio y yo trabajé mi cuerpo físico.
pero esas memorias seguían estando ahí. Y a través de una serie de masajes que me hice, pude liberar el dolor que todavía estaba acumulado como memoria en esas células. Entonces, cambia la percepción, tenemos nueva comprensión, cambian nuestras creencias, pero las células todavía guardan esa memoria, el cuerpo guarda esa memoria, guarda hábitos, guarda respuestas automáticas. Guarda años, y me estoy quedando corta con la palabra años, pero guarda mucho tiempo de repetición. Entonces me di cuenta que la transformación real ocurre cuando atravesamos la incomodidad de actuar diferente ante la misma situación. Y la incomodidad es enorme, ¿eh? Cuando la vida te presenta una misma situación, una situación que ya conoces, una repetición exacta, y elegimos responder de otra manera. Pero no porque sea fácil, sino porque ya no podemos traicionarnos a nosotros mismos. Ya no se puede. Y esa es la parte que nadie suele contar de un proceso de transformación, o yo por lo menos no lo he escuchado. Lo incómodo que es, el miedo que produce, la sensación de estar haciendo algo incorrecto, la culpa, la duda, todo eso forma parte del proceso. Es parte del proceso. Porque cada vez que dejamos de repetir un patrón, estamos dejando mucho más. También estamos dejando atrás una forma antigua de sobrevivir, una forma antigua de responder. Por eso yo amo las repeticiones. Para mí son una bendición, no son un castigo, porque me dan oportunidad, porque a través de ellas tengo la oportunidad de elegir diferente. Pero no levemente diferente, realmente diferente. Tengo la oportunidad de encarnar aquello que ya comprendí. Porque cuando yo comprendo, abro una puerta, pero todavía tengo que atravesarla. Atravesarla es otra historia. Y muchas veces esa historia se escribe en el cuerpo físico, no en la mente. Se escribe en cada decisión, en esas decisiones que elegimos sostener, cuando la vida vuelve a preguntarnos quién queremos ser. Entonces, para mí hay otra pregunta clave acá. Cuando una situación se repite, ¿real o simbólica? He visto de las dos. A veces la repetición es tan igual que hasta da un poco de miedo. Y otras veces es simbólica. Pero cuando la vida te trae una repetición, ahí es donde tenés la oportunidad, la bendita y hermosa oportunidad de poner en práctica todo lo que comprendiste con la mente. Y ahí es donde para mí tendrías que preguntarte, ¿quién quiero ser en esta experiencia? ¿Quiero ser esa persona que se vuelve a traicionar a sí misma? En el caso mío, quiero ser esa persona que vuelve a ejercer violencia con sí misma.
o quiero ser otra persona. Y en ese momento ocurre algo también, que lo dije en este video con otras palabras. Me tengo que sacar un traje que use durante tanto tiempo, ese traje de la supervivencia. Me lo tengo que sacar y tengo que descubrir de qué manera actuaría en esta misma circunstancia, ante el mismo dolor, ante las mismas sensaciones, pero esta vez con mi nuevo sistema de creencias. ¿Es fácil? No. ¿Es difícil? Tampoco. Es desafiante. Pero es lo único que va a permitir que vos evoluciones de verdad. Que vos realmente avances. Soy Gladys y vengo a sembrar conciencia futura. Gracias por quedarte en este video. Si esto te resonó, si te llegó al corazón, si algo te movió internamente, déjamelo en los comentarios. Y si este contenido te interesó, activa la campanita, activa las notificaciones, guardalo, compartilo, porque todos los martes y los domingos sigo brindando contenido de este estilo, que habla de energía, que habla de despertar consciente, que habla de transformación real y de procesos que primero viví, que actualmente acompaño y he acompañado durante años, pero que principalmente nacen de mi propia experiencia y nacen de mi sabiduría ancestral, como le quieras llamar. De nuevo, gracias por llegar hasta acá, por llegar hasta esta altura del video. Nos vamos a ver en el próximo video con más contenido de este estilo. Bye bye.